es muy fácil acelerarla, por lo que pues rinde bien, rinde muy bien. Claro, en el juego aéreo es un cañón. En el vídeo de hoy tenemos una review muy interesante, ya que vamos a analizar la Air Viper 2023 de Babolat, una pala que todos los años está en el top de las palas más polivalentes. Así que si quieres ver qué tal va, después de la intro te lo cuento. Vamos a comenzar viendo las specs de una pala que a mí personalmente todos los años me parece de las más completas. En cuanto a su forma, tiene forma híbrida y está fabricada en carbono 16K con un acabado en rugoso 3D, que no es muy marcado, pero tengo que mencionar que la pintura en acabado mate de este año me parece que es algo más áspera y es posible que eso ayude en el tema de los efectos. En el interior monta la goma X-EVA característica de la gama, y en conjunto con la carcasa le da a la pala un tacto medio duro. Si nos centramos en su peso y balance, son dos aspectos que seguro que os van a llamar la atención, ya que su peso de salida es de 355 gramos. Nuestra unidad concretamente pesa 353 gramos sin el protector que le he colocado, y os va a aportar una manejabilidad de nota. En cuanto a su balance, aquí lo cierto es que me ha sorprendido, porque nuestra unidad está en 258 milímetros sin el protector. Yo me esperaba un balance mucho más alto, ya que no da la impresión de tener el peso cerca de la mano, pero sí, un balance medio que hace que la pala, en este caso, no sea nada exigente. Dejadme en comentarios si tenéis la pala el balance que da la vuestra, para así poder verificar que no es solo tema de nuestra unidad. Porque en la web oficial no salen cifras respecto a la ubicación, solo indican que es equilibrada, balance medio. Si seguimos bajando nos encontramos con el corazón típico de Babolat, este año en color coral y un puño de 14 centímetros, que os voy a contar, me parece una pasada. Para finalizar incorpora el nuevo sistema para sustituir el cordón, por lo que podréis ponerle el que más os guste, y me parece que está muy bien ejecutado, ya que no suma ningún elemento a la pala al estar dentro del tapón, lo que nos deja ver que Babolat cuida muy bien todos los detalles de sus palas. Y ahora sí os dejo con mi vídeo en pista probándola. Bueno, pues iniciamos en fondo de pista con la Air Viper, que es una pala que el peso que tiene es muy ligero, son 353 gramos, por lo que aquí en fondo la verdad que sorprende, se mueve rapidísimo. En cuanto al tacto, es un tacto medio duro, es un tacto que hace que a un ritmo medio, la verdad que la bola salga bastante bien, la pala se nota reactiva. En un ritmo alto ahora veremos a ver qué tal va, pero respecto al tacto no es muy incómoda, es una pala cómoda. El balance que tiene, como os dije en las specs, es un balance medio, es un balance más bajito de lo que yo me esperaba, y eso hace que aquí en fondo tenga un comportamiento que la verdad que está bastante bien. El puño es muy largo, a mí me suele gustar esta característica en las palas en fondo de pista, porque hace que puedas generar más palanca y no tengas que hacer tanto esfuerzo. Y en cuanto a su punto dulce, pues aquí creo que es el punto en el que puede flojear un poquito más. No está mal, es un punto dulce de tamaño estándar, pero tampoco es una locura. Y creo que la pala sea tan ligera hace que en algunos casos, ahora como la bola viene lentita, puedo preparar bien el golpe y se defiende bastante bien, no se nota mucho que tenga un punto dulce pequeño, pero igual cuando la bola venga un poco más rápido, el que sea tan ligerita puede hacer que se desequilibre la pala un poco. Vamos a ver ahora en un ritmo un poquito más alto, con el bote pronto, que en cuanto a manejabilidad va fenomenal, y en cuanto a tacto, pues no se descontrola la bola. La verdad que me está dando buenas sensaciones en cuanto a
a la salida que te ofrece en un ritmo más alto, porque se siente progresiva. Sí que es verdad que el punto dulce, aquí si quiero ajustar, me cuesta un poquito más de trabajo y a veces la bola no sale tan bien como me gustaría, pero no responde nada mal. Aquí en fondo de pista yo le pondría una buena nota. Voy a tirar chiquita, en un ritmo bajo. Si estáis habituados a palas de tacto medio duro, pues esta os va a costar poco trabajo adecuaros. En el momento en el que he tocado 2 o 3 bolitas, ya he conseguido controlar bien la salida que ofrece la pala, cuando sobre todo viene la bola lentita y tienes que poner tú más peso. Pasando aquí a red, pues es una pala que yo creo que en situación de bolas ofensivas va a ganar enteros. En fondo me ha gustado mucho, pero aquí para empezar el puño largo y la forma híbrida y este tacto medio duro hace que transmita bastante control y que dé buena profundidad, contando que no tiene un balance excesivamente alto. Es un balance, como os he dicho, medio, incluso por debajo de lo que me habría esperado, pero el rendimiento aquí en red es bastante bueno. En un ritmo medio da buena profundidad a la volea, no cuesta trabajo llegar a fondo de pista, y en cuanto al rugoso, no es de los más marcados del mercado, es un rugoso 3D, pero no es muy grueso. Pero probé la del año pasado y la del año anterior, y la de este año, la pintura que tiene, que es como un poquito más áspera, creo que consigue que se agarre un poquito más la bola en situación de volea. Cuando la bola os venga más rápido, aquí sí se nota más que el punto dulce no es excesivamente grande. Es un punto dulce que está en la media, pero claro, el peso que tiene, que es tan bajo, es una pala muy ligera, hace que si no impactas bien, se note un poquito que estás tocando fuera del punto dulce y la bola no vaya tan profunda como cuando impactas en el punto dulce. Concentrados, si estáis concentrados, no es muy negativo, pero claro, como lleguéis muy tarde, es posible que notéis que la bola no sale todo lo que os gustaría. Voy ahora con bola lenta, con la dejada, a ver qué tal. Con la dejada, el puño largo y que sea una pala tan manejable, hace que pueda mover la mano muy rápido y jugar con la muñeca, y claro, son aspectos que en una pala van a hacer que funcione muy bien a ritmo lento. Voy con la ulti. Vale, voy a jugar 4 o 5 voleas ofensivas, pero con la dejada muy bien. Aquí creo que rinde muy bien. Con la bola rápida sí que notaba que se me descontrolaba. No es que la bola saliera muchísimo de la pala, o sea, se siente suficientemente progresiva, pero claro, el punto dulce, a mí todos los años me parece que es uno de los aspectos en los que la pala pierde un poquito, porque si impactáis lejos del punto dulce, el peso de la pala, que es algo que claro, te hace que sea muy manejable, claro, le penaliza, porque al final impactas y la pala se te desequilibra un poco, y encima al tener tacto medio duro, pues el punto dulce se vuelve un poquito más pequeñito, sobre todo si impactáis fuera, se siente más rígida y despide menos. Con la volea ofensiva rinde también bastante bien, porque se controla, pero al ser ligerita
te permite acelerar mucho el brazo. Claro, la potencia que te va a transmitir no es la misma que una pala con más peso, pero a mí me parece que va muy bien. Para cerrar, vamos a ver, como siempre, el juego aéreo y el término de la pala Air, pues ya nos hace indicar que aquí va a ser uno de los puntos en los cuales va a destacar. Todos los años es una de las palas que me parece más completa por arriba y este año va a repetir, porque el que tenga el puño largo y que sea tan manejable, contando que el tacto es medio más tirando a duro, hace que en bola alta rinda muy bien. Estoy intentando variar un poquito y tirar tanto lento como un poquito más acelerado y más o menos es muy difícil sacarle pegas en la bola alta. Último rulo. Bien, tal cual os contaba en mis impresiones, en la bola alta aquí destaca mucho, porque es cierto que tiene poco peso, que es ligerita, pero no se nota, no falta potencia, porque ayuda mucho el que tenga un puño tan largo, genera mucha palanca. Luego el punto dulce, en este caso no se nota mucho que sea de tamaño estándar, rinde bastante bien, y como aquí se tiene tendencia a tocar con la parte un poquito más alta de la pala, creo que en esos impactos va bien. Voy a ver remate y os cuento mis conclusiones. Con el remate también destaca. Y fijaros que lo que os he contado, que no tiene un peso para ser una pala de potencia, pero es que es muy fácil acelerarla, por lo que pues rinde bien, rinde muy bien. Vale, muy bien con el remate. Ya os digo que para mí este año seguramente pues también va a ser una de las mejores palas. Todos los años me gusta mucho y este año también. Casi no ha cambiado, salvo que tiene el enganche para poder cambiar el cordón de la pala. Yo creo que el resto, aunque sí que es verdad que este año me ha parecido que el rugoso se nota un pelín más, pero más por la pintura que por el 3D que tiene. Y en cuanto a mis conclusiones finales de la pala, pues la Air Viper es una pala que es súper completa. Os va a funcionar muy bien en fondo de pista. Seguramente si tuviera que buscar un pero en cuanto a situaciones de juego, lo buscaría en red, en situación de volea. Creo que ahí es en el punto en el que sea excesivamente ligera hace que cuando impactas un poquito descentrado, claro, al no tener un punto dulce muy grande, pues lo que ocurre es que aquí la bola no sale exactamente igual que cuando impactas en el punto dulce. En ritmo alto va bien, no se descontrola mucho la bola, y en juego aéreo habéis visto que cumple perfectamente tanto en bandeja, en víbora, con el rulo. La palanca que se ejerce ayuda mucho, y con el remate tanto el por 3 como el plano. Seguramente en el plano perderéis un poquito de potencia si estáis acostumbrados a jugar con una pala de 375, 380 gramos, pero creo que siendo una pala súper manejable puede ser de las que rinde mejor. Contacto medio duro, yo no se me ocurre una mejor opción si buscáis una pala polivalente y completa, contacto medio duro y que os dé ese plus en bolas de aceleración. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os sirva de ayuda. Dejadme en comentarios con qué palas queréis que enfrente
esta va a volar, ya que haré un par de vídeos de enfrentadas porque es una pala que todos los años me pedís mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.